Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar el 106.1 FM, Radio La Luz. Bienvenidos a una emisión más de su programa Fe Sin Límites de la Iglesia Dios en las Naciones. Estamos ubicados en el edificio de la Iglesia Journey. Somos Dios en las Naciones. Nuestro teléfono es el 541-390-1543, 541-390-1543. Nuestros servicios son los domingos a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico todos los jueves a las 6 de la tarde. Tenemos también reuniones de jóvenes, de matrimonios, también tenemos reuniones de damas. Si usted desea más información sobre alguno de estos ministerios, por favor comuníquese al 541-390-1543. O también tenemos, me están recordando aquí que también tenemos reunión de caballeros. Por favor, usted puede comunicarse a este teléfono al 541-390-1543. Si usted nos manda un mensaje de texto y desea más información sobre todo esto, nosotros podemos estarle mandando la información que necesita, o si usted desea llamarnos también podemos contestar a su llamado y poderle decir todo lo que usted necesita saber sobre nuestra iglesia. También queremos decirle que si usted tiene alguna petición de oración, por favor llámenos. Comuníquese con nosotros a través de un mensaje de texto, un mensaje de voz, o también puede usted llamar directamente a este teléfono al 541-390-1543 y nosotros vamos a estar orando por la petición que usted tenga o que usted la necesidad que usted tenga en este momento. Nosotros vamos a estar orando por usted, pero por favor comuníquese a este teléfono. Si nos deja su número de teléfono, su nombre, nosotros vamos a estar orando por usted y nos vamos a estar comunicando con usted. Muchas gracias por escucharnos este día. Gracias por sintonizarnos este día. Gracias porque usted tal vez está yendo al trabajo, está manejando o ya está trabajando y nos está escuchando. Quiero decirle que Dios tiene algo muy especial para usted este día, que usted es un elegido de Dios, usted es un hijo de Dios. Dios tiene una bendición muy grande para su vida este día y todos los días que siguen también. Es usted muy bendecido, es usted muy privilegiado de poder formar parte de la familia de Cristo. Y si usted aún no forma parte de la familia de Cristo, yo le invito a que usted se quede a escuchar este programa y al final nosotros vamos a estar orando por usted para que usted pueda ser parte de la familia de Cristo, para que usted pueda aceptar a Cristo como su Rey y como su Salvador. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer, reconocerle a Él todo lo que Él ha hecho para que usted y yo podamos gozar de libertad de adorarle, de libertad de servirle y de libertad de poder ser libres nosotros realmente. Él vino aquí y Él murió por nuestros pecados. Él no tenía nada que pagar, pero Él lo hizo y estamos muy bendecidos, muy llenos de gozo este día. Y pues le podría seguir hablando más de todo esto, porque realmente el Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo y es un Dios real, pero tenemos que seguir avanzando porque este día traemos un programa muy lindo, traemos un mensaje por parte de Dios muy hermoso y queremos compartirlo con usted. Desafortunadamente este día con nosotros no se encuentran los pastores. Ellos siguen estando en una misión muy importante, pero pronto se van a reunir con nosotros y entonces vamos a estar compartiendo nuevamente con ellos. Pero este día se encuentra conmigo mi esposo. Hola, saludos a todos. Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo en sus hogares y gracias por abrir sus puertas. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos. Hoy vamos a estar hablando de un tema al que le hemos llamado Voces del Desierto, cuando el silencio habla. Y es muy interesante, creo que lo que estamos viendo en este título, porque nosotros pensaríamos, en el desierto hay voces. Realmente cuando nos ponemos nosotros a pensar si en el desierto hay voces, lo que se escucha es silencio. Se escucha el viento y el viento es una parte muy importante de lo que vamos a estar hablando este día, porque es la manifestación de cómo el silencio habla en ese momento.
en un desierto. Usted ha visto las caricaturas, ¿no? Que cuando pasa, ¿quién no recuerda esa caricatura del correcaminos, ¿no? El coyote y el correcaminos, cuando se veían en el desierto y ellos corrían ahí corrían, pasaban por ahí. Lo único que se escuchaba era un vientecito así, ¿no? Como un silbido muy suave. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros cuando pasamos por un desierto también. Cuando pasamos por un desierto, lo importante de pasar por ese desierto o por esas pruebas, por ese aparente silencio, es explorar precisamente eso. Cómo es que Dios está manifestando en el medio de la prueba, en el medio de la adversidad, en el medio de la turbulencia que nosotros estamos pasando. Y es muy importante cuando nosotros nos detenemos a meditar y cuando estamos pasando por dificultades y quizá nosotros mismos nos preguntamos si Dios está ahí en ese momento con nosotros. Todos nos hemos preguntado eso alguna vez. Yo creo que cuando pasamos por problemas, el Señor está aquí conmigo. El Señor está viendo lo que yo estoy pasando. El Señor está viendo lo que yo estoy sufriendo. Y quiero que sepa que sí, que Dios está ahí. Dios está con nosotros en medio de todas esas dificultades y de todos esos problemas. Y una de las personas que nosotros vimos que pasó por ese momento difícil fue precisamente Elías. En el capítulo 19 nosotros podemos ver cómo Elías estaba asustado, porque se mostró él asustado. Y empieza este capítulo así, nos dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa,
por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. En este pasaje que nosotros acabamos de leer en Primera de Reyes 19, nosotros vemos que es un pasaje muy significativo donde Dios se manifiesta en la vida del profeta Elías, después de que él ha enfrentado a profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías se encuentra ya en este momento como en un estado de desánimo, de temor, porque la palabra nos dice Elías se asustó y él huye de la reina Jezabel, quien busca matarle. Ella quiere matarlo, ella quiere quitarle la vida. Está tan llena de ira, de rabia, podríamos decir, por lo que él hizo, que ella lo quiere matar, ella lo quiere asesinar, lo quiere fuera de la jugada, como diríamos, ¿verdad? Y entonces ahí, en este contexto, en todo este panorama, Dios se revela a Elías de una manera muy especial. En los versículos de este capítulo, en los versículos 11 y 12, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios se manifiesta a Dios de una manera completamente diferente, porque Dios le está diciendo a Elías, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran viento se rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías, nosotros sabemos que es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Es conocido por su ferviente defensa de su fe, de adorar a un solo Dios, en un tiempo en el que en Israel había mucha idolatría. El pueblo realmente se había desviado. Después de su victoria sobre los profetas de Baal, se enfrentaba ahora a una situación aún más difícil para él, que era la amenaza precisamente de Jezabel. Y esto a él lo lleva a tener pues ese momento de temor. Y yo no sé si nosotros podemos decir que hasta era un momento como crisis de fe. Porque cuando nosotros pasamos por situaciones que nos llegan a mover grandemente, a veces tenemos esas crisis precisamente de fe. No que no creamos más en Dios, no que no tengamos fe en Dios, pero algo nos pasa, algo nos sacude fuertemente. Pero también yo creo fielmente que es en esos momentos en los que Dios se ve glorificado. Porque cuando nos pasan ese tipo de cosas, es como si estuviéramos subiendo un escalón más, un peldaño más de nuestra vida espiritual, como si estuviéramos avanzando más. Porque en ese momento es cuando Dios, es como si Dios estuviera hablando con nosotros y nos dijera: ok, ahora sí, vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver si de verdad tu fe está puesta en mí o qué es lo que va a suceder. Porque yo hasta este momento te he demostrado que estoy contigo. Pero esta es una situación que si tú la sobrepasas, o sea, si tú la pasas, si tú pasas este nivel, tu nivel espiritual, de tu vida espiritual, va a aumentar, va a seguir hacia adelante. Entonces, cuando nosotros pasamos por este tipo de cosas y nosotros pasamos al siguiente nivel, es
una victoria ganada para nosotros. Y es una victoria que no la peleamos solos, porque la peleó Dios con nosotros. Él iba adelante. Él iba peleando la victoria, Él iba peleando la batalla y queriendo ganar esa batalla para nosotros. Cuando Él va haciendo todo eso, nosotros nos vemos fortalecidos. Y en medio de las dificultades, el que se ve glorificado es Dios. O sea, que en ese momento cuando nosotros tal vez nos sentimos derrotados, nos sentimos tal vez desolados, es reconocer que nosotros no podemos solos, que no podemos seguir adelante y que nuestras fuerzas están siendo nada si yo no tengo a Dios de mi lado. Estoy, como dice su palabra, que yo merme para que tú crezcas. Y cuando tú creces, Señor, en mí, y cuando tú te manifiestas en medio de mis problemas y de mis dificultades, el que se lleva toda la honra y toda la gloria en ese momento eres tú, Señor, y nadie más. Cuando Elías estaba esperando a que se diera la manifestación de Dios, era porque el Señor le había dicho a él en el versículo 11: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y la palabra de Dios nos dice que como heraldo del Señor, es decir, como un anunciador, como un mensajero oficial del Señor, vino un viento recio, vino un fuego, vino un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. En la cultura del Antiguo Testamento, en la cultura del Antiguo Israel, la manifestación de Dios a menudo se asociaba o la asociaban con fenómenos naturales poderosos. Sin embargo, este no era el caso. Este pasaje subraya o nos marca o nos hace notar que Dios no siempre se manifiesta en las formas que uno podría esperar. Uno esperaba ver, o en ese tiempo Elías esperaba ver a Dios que se manifestara en ese viento fuerte, en ese fuego que había encendido ahí, en ese terremoto que sacudió tal vez toda la tierra. Pero Dios no se presentó de esa manera. Dios no se manifestó así. ¿Y por qué no se manifestó así? Porque Dios quiso hacerlo de una manera distinta. La cultura de la época manifestaba precisamente las demostraciones de poder. Pero aquí se muestra, y nosotros podemos ver cómo nuestro Dios muestra su presencia de una manera sutil y tranquila. No lo hace a través de ese viento, no lo hace a través de ese fuego. Dice la segunda parte del versículo 12: y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ve, el Señor se manifiesta de esa manera. Y es interesante cómo Elías también identifica que, ya pasó el fuego, ya pasó el viento, ya pasó el terremoto. Y Dios, este no fue Dios. Pero cuando ya viene el viento sutil, ese ruido suave, Él identifica que es la presencia del Señor. Y cuánto nosotros en nuestra vida podemos identificar la presencia de Dios en medio de las dificultades. ¿Cuántos de nosotros decimos: este es Dios hablando, este es Dios el que me dice? Escuchar la voz de Dios no es algo que va a pasar si nosotros no estamos concentrados precisamente también buscando la presencia de Dios. Si nosotros deseamos escuchar la voz de Dios,
¿Cómo vamos a escuchar o identificar la voz de Dios de alguien a quien no conocemos? Si nosotros no tenemos esa relación íntima con el Señor, si nosotros cuando tenemos la dificultad o el problema, lo primero que hacemos es correr al teléfono y hablarle a alguien. Es mandarle a lo mejor ahora ya un mensaje de texto o un WhatsApp a la mejor amiga o a la comadre o incluso a la pastora o al pastor y decirle esto me está pasando. Pero ¿cuántas veces nosotros corremos y nos arrodillamos delante de la presencia de Dios y decirle esto es lo que está pasando y no puedo más con esto? O esto es lo que a mí me está sucediendo, no puedo más con esto. ¿Cómo puedo hacerle? Necesito que me ayudes, necesito escuchar de ti. Pero si nosotros no hacemos eso, nunca vamos a poder aprender a distinguir la voz de Dios en medio de todo el ruido que hay alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, tener nuestros oídos espirituales atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que Dios nos va a decir en medio de la dificultad. Todos pasamos dificultades, todos pasamos problemas de diferente índole. Puede ser financiero, puede ser de salud, puede ser de matrimonio, puede ser con los hijos, puede ser del trabajo, pueden ser de mil maneras. Y en medio de todo eso, y cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y le decimos, como Elías también le dijo, es que estoy cansado, ya no puedo más con todo esto. Señor, estoy harto. Nosotros al primero que debemos correr para decirle eso es a Dios, porque Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar pendiente de lo que pase en nuestra vida. Él está ansioso porque tú vayas y le digas a Él qué es lo que sucede en tu vida. Él de verdad está ansioso por querer tener esa conversación con nosotros. Y sabe, muchas veces nosotros nada más hablamos, pero no le permitimos a Él que hable a nuestra vida. A veces tenemos prisa por querer decirle, incluso a Él también, es al primero tal vez que muchas veces corremos y le decimos. Pero cuando Dios está a punto de hablar, ok, Señor, amén, ya me voy. Y el Señor se queda así como, pero es que yo te iba a decir, yo iba a hablarte, yo quería darte un abrazo, yo quería darte una palabra de aliento, pero nuestra prisa, nuestro afán del día a día es lo que nos impide a nosotros tener esa comunicación con Dios. Y es lo que nos impide a nosotros escuchar ese sutil sonido del viento que puede ser la voz de Dios. Y requiere atención para ser escuchada. Requiere toda nuestra atención. Así como nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿me estás poniendo atención? Quiero que me repitas lo que te dije para saber si tú pusiste atención a lo que te dije. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Entonces, en medio de todas estas pruebas, en medio de todos estos problemas que podamos pasar nosotros, siempre tener presente que sí, Dios sabe y reconoce que nosotros estamos cansados, porque tal vez hemos estado trabajando mucho, porque tal vez hemos estado lidiando también con los problemas del día a día, con nuestros problemas en el trabajo, con nuestra familia. No que nuestra familia sea problema, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer con el día a día, las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer diariamente, pero que eso no sea de distracción cuando nosotros tenemos situaciones difíciles y no podamos acercarnos a Dios. Muchas veces tal vez a algunos les cuesta trabajo concentrarse y tener ese tipo de conversaciones con Dios cuando están pasando por el momento difícil, pero por lo menos acercarse a Dios y decirle, Señor, conoces por lo que estoy pasando en este momento, ayúdame a tener esta comunicación contigo porque no sé ni por dónde empezar. El Señor se manifiesta y el Señor nos ayuda.
En la vida de nosotros, nuestra vida cotidiana, tal vez muchas veces buscamos respuestas. Y buscamos respuestas de Dios. Por supuesto que buscamos respuestas de Dios en momentos de crisis. A través de momentos dramáticos que nosotros pasamos. Pero buscamos señales, queremos nosotros señales evidentes. Pero quiero decirle algo, que este pasaje bíblico, esta palabra de Dios, nos dice que no siempre la manifestación de Dios en nuestra vida va a ser algo, como podríamos llamarle, fuera de lugar, algo extravagante, algo, no sé, algo que sea tan llamativo. No, a veces en las cosas más pequeñas es donde nosotros podemos ver que Dios se ve manifestado en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras situaciones. Solamente tenemos que poner nuestros oídos espirituales atentos a lo que estamos haciendo. Este pasaje de Elías nos invita a reconocer que aunque enfrentemos desafíos y desánimos, la presencia de Dios está con nosotros y con frecuencia se manifiesta en la paz que nos brinda en medio de la tormenta. Así que nosotros tenemos que plenamente confiar en el plan de Dios, porque aunque nosotros no veamos más allá de lo que están pasando las circunstancias o situaciones, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Así que te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Me reconozco pecador y que te he ofendido. Te pido perdón por mis pecados. Gracias porque moriste por mi causa, para el perdón de mis pecados. Te reconozco como Rey de mi vida y Salvador. Reconozco que has resucitado y que de nuevo vendrás en gloria para juzgar a vivos y a muertos. Te acepto en mi vida y mi corazón, hoy y siempre, mi Señor. Hoy te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias por habernos escuchado una vez más aquí en su programa Fe Sin Límites de la Iglesia Dios en las Naciones. Nos da mucho gusto que usted escuche la palabra de Dios, que escuche este mensaje. Nos llena de satisfacción saber que estamos siendo parte de poder propagar la palabra de Dios a aquellos que la necesiten, o también una palabra de ánimo, porque esto nos anima a nosotros también a podernos dar cuenta que es necesario que nosotros pongamos atención a las manifestaciones de Dios en nuestra vida y que no siempre van a ser de una manera tal vez muy, como decimos, muy llamativas, ¿verdad? Sino que a veces Dios se va a manifestar en nuestra vida de una manera discreta. Más bien la pregunta aquí es, ¿cuántas veces por estar ocupados no nos hemos dado cuenta de la manifestación de Dios en nuestra vida? Porque escuchamos otros ruidos, pero olvidamos escuchar la voz de Dios. Gracias por habernos sintonizado una vez más aquí en Radio de la Luz en el 106.1 FM. Este es su programa Dios en las Naciones. Esperamos que usted nos sintonice la próxima semana y que nos pueda escuchar la próxima semana también. Ya sabe que somos la Iglesia Dios en las Naciones y estamos ubicados en el edificio de la Iglesia Journey. Nuestros servicios son todos los domingos a las 3 de la tarde y nuestro número de teléfono es el 541-390-1543, 541-390-1543. Muchas gracias, que Dios le bendiga y nos escuchamos en la próxima emisión de su programa Fe Sin Límites de la Iglesia Dios en las Naciones. Bendiciones.